Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un estudio bíblico de Tito Martínez sobre 1 de Corintios 15, un tema clave, la resurrección. Eso es. Según el análisis de Martínez, es una enseñanza bíblica fundamental, pero que a veces, se malinterpreta. La idea es aclarar qué dice la Biblia sobre este evento, que es crucial. Y Martínez arranca fuerte, ¿no? Subrayando que el Evangelio, según Pablo, es muy concreto. Muerte, sepultura y resurrección física de Cristo. O sea, insiste en que Jesús murió de verdad, fue sepultado. Y dejó de existir. Esto es importante en su análisis. Cierto, que no hubo supervivencia en un más allá mientras estaba muerto. Exacto. Volvió a vivir solo y exclusivamente porque el Dios Padre lo resucitó. Y ojo, físicamente, al tercer día. Nada de algo espiritual o invisible, sino con un cuerpo. Un cuerpo glorioso y físico, recalca Martínez. Sí. Y para apoyar esa fisicalidad, el estudio repasa las apariciones que menciona Pablo. A Pedra, a los 12, a más de 500 personas a la vez. A Jacobo, a todos los apóstoles y al final, a Pablo mismo. Y el punto es que todas fueron apariciones, digamos, físicas. Visibles. Se le podía ver y tocar. Claro. Y ahí Martínez cita a Jesús directamente, ¿verdad? Cuando dice, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Justo. Para Martínez, eso es literal. El cuerpo resucitado era tangible, de carne y hueso celestial, glorioso, incorruptible, pero físico. Celestial, esa es la clave que aporta. Es que negar esa fisicalidad celestial, según argumenta el estudio, va en contra de lo que enseña la Biblia sobre la acción del Padre al resucitarlo. El análisis también explica por qué Pablo tuvo que insistir tanto en esto con los corintios. Martínez sugiere que estaban influenciados por ideas, paganas, ¿no?, sobre el alma inmortal y esas cosas. Ideas que chocaban con la enseñanza bíblica de la resurrección del cuerpo. Por eso Pablo es tan tajante. Si no hay resurrección de los muertos, pues Cristo tampoco resucitó. ¿Y si Cristo no resucitó? Entonces la fe no sirve para nada. Así de claro. Entonces, la resurrección física de Cristo, la que hizo el Padre, es la garantía, la prueba de que los creyentes también resucitarán. Se insiste mucho en eso. El ciclo completo. Jesús murió, fue sepultado, no existió en ese intervalo y volvió a la vida solo cuando el Padre lo resucitó físicamente. ¿Y cómo era ese cuerpo resucitado exactamente? Martínez usa la analogía de Pablo, la de la semilla. Se siembra un cuerpo, digamos, terrenal, corruptible. Y lo que resucita es algo nuevo. Un cuerpo glorioso, celestial. No es el mismo cuerpo parcheado, sino transformado. Exacto. Y aquí es fundamental, según Tito Martínez, lo que dice Pablo sobre los tipos de carne y cuerpos. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y distingue tipos de carne también. Sí, y el estudio sostiene que para Pablo, en este contexto, carne y cuerpo vienen a ser lo mismo. Por lo tanto, el cuerpo resucitado es de carne celestial. O sea, una carne gloriosa, incorruptible. Física, pero celestial. No como la nuestra ahora. Entiendo. Martínez también señala que Pablo llama a Cristo el segundo hombre y dice que es celestial. Indicando que sigue siendo un hombre, pero ya en un estado glorificado, celestial. Y los creyentes, pues, tendremos un cuerpo parecido. Físico, glorioso, de carne y huesos celestial. Esa es la idea que expone el estudio. Pero a ver, ¿y ese versículo que dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? ¿Cómo encaja eso? Bueno, Martínez lo aclara en su estudio. Interpreta que Pablo ahí se refiere a nuestra carne actual, la terrenal, la mortal, la que se corrompe. Ah, vale. No a la carne celestial del cuerpo resucitado. Justo. No a esa carne celestial, gloriosa e incorruptible que da el Padre en la resurrección. La resurrección es precisamente esa transformación a un cuerpo físico, sí, pero ya inmortal, incorruptible, preparado para el reino. Un acto del Padre. Entonces, resumiendo un poco la visión de este estudio de Tito Martínez, la resurrección bíblica es física,
es visible, es obra del Dios Padre y da como resultado un cuerpo glorioso de carne y huesos celestial. Y un punto muy recalcado. Jesús estuvo muerto y sepultado sin existir hasta ese momento de la resurrección física por el Padre. Vamos a ver cómo Tito Martínez interpreta lo que Pablo escribió, sobre todo en Primera de los Corintios, capítulo 15, Ajá. para definir lo que la Biblia misma presenta como el núcleo del mensaje cristiano. Perfecto. Pues a ver, empecemos por ahí. Según esa lectura bíblica que presenta Tito Martínez, ¿cuál es exactamente ese núcleo? Ese mensaje esencial. Pues mira, el análisis de Martínez se apoya fuerte en 1 Corintios 15, los versículos 1 al 4. Vale. Ahí Pablo es muy claro. Dice que el Evangelio son 3 hechos históricos, muy concretos. 3 hechos. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado, resucitó. Exacto. Y Pablo añade que retener eso, creer eso, es fundamental para la salvación. Así lo dice el texto. Entendido. 3 pilares. Pero esa frase, murió por nuestros pecados, ¿cómo se interpreta eso a la luz de Isaías 53? Que es a lo que Pablo alude. Sí, aquí Martínez, basándose en el contexto bíblico y profético, ofrece una precisión. A ver. Argumenta que Pablo, al usar nuestros y referirse a las profecías hebreas como Isaías 53, se está incluyendo a sí mismo, como judío, como parte de la nación de Israel. O sea, se refiere a los pecados de Israel. Ya, o sea que la lectura que hace Martínez es esa, que la Biblia, en ese contexto profético, señala los pecados de Israel como la causa que llevó a la muerte del Mesías, cumpliendo así las Escrituras. Ya. O sea que, desde esta perspectiva bíblica que expone Martínez, ¿no se estaría refiriendo directamente a los pecados de toda la humanidad o de cada creyente individual en ese versículo específico? Correcto. Tito Martínez sostiene que Pablo, al hablar del cumplimiento de las profecías dadas a Israel, se centra en la responsabilidad de su nación. Decir que ese texto paulino explícitamente afirma que murió por los pecados individuales de todo el mundo sería ir más allá de lo que Pablo está diciendo en ese preciso momento, en ese contexto de cumplimiento profético para Israel. Vale. Interesante. Y siguiendo con esto, ¿qué implica esta lectura para cómo entendemos la muerte y la resurrección de Cristo según las Escrituras? Pues es un punto absolutamente central en el análisis bíblico que presenta Martínez. Me imagino. Que Pablo diga que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso indica, según la Biblia, una muerte total. Total, ¿qué significa eso? Que Jesús cesó por completo de existir. Murió de verdad. Martínez recalca que, según las Escrituras, Jesús no estuvo vivo en espíritu, ni consciente en ningún más allá durante esos 3 días. O sea, nada de alma inmortal viajando por ahí. Nada de eso, según esta lectura bíblica. La muerte fue absoluta. Estuvo muerto y sepultado. Volvió a la vida únicamente porque el Dios Padre lo resucitó. Claro, es que si no la palabra resucitar pierde sentido, ¿no? Si ya estaba vivo de alguna forma. Exacto. Resucitar significa volver a vivir desde la muerte, desde la no existencia. Para Martínez, enseñar que Jesús siguió consciente tras morir contradice el hecho bíblico de la sepultura y la resurrección. Entonces murió, fue sepultado, dejó de existir. Y hasta que el Dios Supremo, el Padre, lo levantó físicamente al tercer día. Volvió a la vida por un acto creador del Padre. ¿Y esa resurrección cómo fue? Porque el análisis de Martínez insiste mucho en su naturaleza, ¿verdad? Fundamental. La interpretación que Tito Martínez extrae de la Biblia es clara. Dios Padre resucitó a Jesús, pero no de una forma espiritual o invisible, no. Entonces, Le dio un nuevo cuerpo glorioso y físico. Un cuerpo, atención, de carne y huesos celestiales. carne y huesos celestiales. Esto suena potente. Es que Martínez conecta esto directamente con lo que Pablo mismo escribe. Recuerda que Pablo habla de que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Sí, en 1 Corintios 15, ¿cierto? Exacto. Y Martínez señala que en la Biblia, carne y cuerpo son básicamente sinónimos en muchos contextos. Así que Jesús resucitó con un cuerpo físico tangible, pero de una naturaleza distinta, una naturaleza celestial. Un cuerpo físico real de carne y huesos, pero celestial, creado por el Padre en ese momento. Precisamente,
No fue una reanimación del cuerpo terrenal, sino la creación de uno nuevo, glorioso, imperecedero, de carne y huesos celestiales. El Evangelio se centra en la muerte total y literal de Jesús, su sepultura como evidencia de esa muerte absoluta. Donde dejó de existir. Exacto. Y su resurrección física al tercer día, no como un espíritu, sino por una acción directa del Padre. Quien le creó un nuevo cuerpo físico glorificado, de carne y huesos celestiales. Correcto. Esta lectura bíblica enfatiza esa literalidad. Muerte como cese total, resucitado como vuelta a la vida en un cuerpo físico nuevo, celestial. Recuerda, Pablo diferencia carnes celestiales y terrenales. La de Jesús resucitado era carne y huesos celestiales. Justo eso. Es un punto crucial que Martínez deriva de la palabra resurrección y del hecho de la sepultura. ¿Queda claro? Se recalca que la Biblia enseña que Jesús murió, fue sepultado, y es crucial entender esto. No estuvo vivo en ningún más allá ni en otro plano. Murió de verdad. Murió y fue sepultado. Su vida recomenzó solo y únicamente cuando el Dios Padre lo resucitó físicamente al tercer día. Y le dio ese cuerpo nuevo, glorioso. Un cuerpo específico, de carne y huesos celestial. Eso es lo que subraya Martínez que dice la Escritura. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, parece ser un pilar aquí. ¿Qué se destaca de ese pasaje, según Tito Martínez? Pues mira, Martínez se fija mucho en las palabras textuales de Jesús en Lucas 24:39. Jesús dice: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Es muy directo. Es contundente. Para Martínez, esto es una prueba bíblica irrefutable. Demuestra que el cuerpo era tangible, era real, de carne y huesos, no algo etéreo, no un fantasma. Claro, y además comió delante de ellos, ¿no? Exacto, comió pescado asado y miel, para reforzar precisamente esa naturaleza física, y siempre recordando la secuencia bíblica. Murió, fue sepultado y solo volvió a la vida por la resurrección física que hizo el Padre. Y es interesante que Martínez resalte esa frase, carne y huesos, y note que Jesús no menciona carne y sangre. ¿Qué importancia le da la Biblia a esa distinción, según este estudio? Bueno, según la lectura bíblica que hace Tito Martínez, esa omisión es clave, es muy significativa. ¿Por qué? Porque indicaría que este cuerpo resucitado, aunque era físico y de carne y huesos, tenía una naturaleza diferente. Era celestial, incorruptible, ya adaptado a la gloria eterna. Ah, vale. Y por eso, sin sangre, a diferencia de nuestros cuerpos terrenales, que sí tienen sangre y son corruptibles, mortales. Y aquí conecta con Pablo, ¿verdad? Justo. Aquí Martínez conecta con la enseñanza del apóstol Pablo, que dejó muy claro que hay distintos tipos de cuerpos, o carnes. Habló de carnes celestiales y carnes terrenales. Entendido. ¿Y carne y cuerpo son lo mismo en la Biblia? Efectivamente, en el lenguaje bíblico, carne y cuerpo se usan de forma intercambiable, como sinónimos en este contexto. Así que el cuerpo de Jesús era una carne celestial. Vale, pillado. Ahora, metamos en esto la aparición a Pablo. Según el análisis de Martínez sobre las Escrituras, esa aparición también fue una visión del Cristo físico. Sí, definitivamente. Tito Martínez interpreta pasajes como Hechos 9:17, donde Ananías le dice a Pablo: «¿El Señor Jesús, que se te apareció en el camino?». Sí, Y también Hechos 26:16, donde Jesús mismo le dice a Pablo: «Para esto he aparecido a ti». Martínez los ve como pruebas bíblicas de que Pablo vio literalmente a Cristo resucitado. o sea, nada de apariciones invisibles o espirituales. Nada de eso. Desde su análisis de la Biblia, toda aparición de Jesús resucitado fue una manifestación visible de su cuerpo físico glorificado. Ese cuerpo de carne y huesos celestial que le dio el Padre. Martínez insiste en que la Biblia no habla de una resurrección espiritual, sino física. Bien, entonces, la perspectiva bíblica que presenta Tito Martínez en su estudio. Las Escrituras describirían una resurrección corporal, totalmente física. Exacto. Jesús recibió del Dios Padre un cuerpo glorioso, incorruptible, pero un cuerpo de carne y huesos celestial. Eso es. Y es fundamental, según este análisis, entender el proceso completo. Jesús murió de verdad,
¿Fue sepultado? No tuvo ninguna existencia consciente en ningún sitio. Hasta que el Padre lo levantó físicamente al tercer día con este cuerpo nuevo, celestial. Exacto. Y lo que resulta crucial aquí, siguiendo la argumentación bíblica de Martínez, es que esta naturaleza específica del cuerpo, resucitado carne y huesos celestiales, que es diferente de un espíritu y diferente de nuestra carne terrenal corruptible, Tal como explicó Pablo con las carnes celestiales y terrenales. justo, pues entender eso no es un detalle menor. Según este estudio de la Biblia, es esencial para captar el núcleo mismo del evangelio que predicaban los apóstoles. La Biblia es clara en ese punto, según Martínez. La Biblia es clara, Jesús murió, fue enterrado y su vida fue restaurada únicamente por la resurrección física, una obra del Dios Supremo, el Padre, no una vuelta espiritual, sino física. Pues nos deja una idea interesante. Si aceptamos la conclusión de este análisis bíblico, que la resurrección fue con un cuerpo de carne y hueso celestial, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo cambia nuestra forma de entender la vida después de la muerte o la naturaleza de la eternidad, siempre desde esta perspectiva específica de las Escrituras? El estudio de Tito Martínez pone el foco principalmente en 1 Corintios 15. Allí, el apóstol Pablo se enfrenta a una situación delicada en Corintio. Algunos cristianos negaban la resurrección de los muertos. ¿Negaban la resurrección? ¿Y por qué? Pues Martínez señala que esta negación venía, en parte, de ideas filosóficas griegas sobre un alma inmortal, ¿sabes?, que seguiría viva tras la muerte. Y claro, esto choca frontalmente con la enseñanza bíblica según este análisis, porque si el alma ya era inmortal, pues ¿para qué una resurrección del cuerpo? Ya, entiendo. Y Pablo reacciona con fuerza, ¿verdad? Su lógica es, implacable. Dice, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Exacto. Y si Cristo no resucitó, pues la fe cristiana se derrumba por completo. Claro. La predicación sería inútil y los propios apóstoles serían mentirosos, porque ellos dieron testimonio de que el Dios Padre resucitó a Cristo. Sí. Martínez recalca cómo Pablo conecta directamente la resurrección física de Cristo con el perdón de los pecados y la salvación. Sin ella, no hay esperanza. Vale. Entonces, este Cristo resucitado se convierte en primicias. ¿Qué significa eso exactamente? Es como el primer fruto de la cosecha, ¿no? Eso es. La garantía de lo que vendrá después para los creyentes. Tendremos un cuerpo como el suyo, glorioso y, de nuevo, físico. Y aquí entra eso que mencionabas de distintos tipos de carne, según Pablo. Precisamente, Pablo, inspirado por Dios, revela en la Biblia que hay carnes celestiales y carnes terrenales. Y un punto que Martínez considera esencial para entender esto es que en el lenguaje bíblico de este contexto, carne y cuerpo son lo mismo. Ah, vale. Carne es cuerpo. Exacto. Por tanto, el cuerpo resucitado de Cristo y el que los creyentes recibirán es un cuerpo real, físico, tangible, Sí. pero de una carne celestial. O sea, incorruptible. Eso es incorruptible, glorioso, diferente de nuestra carne terrenal actual, que sí es corruptible. Insisto, la Biblia describe una resurrección con un cuerpo de carne y huesos celestial, algo totalmente real y físico, nada etéreo. Y esta realidad física glorificada tiene otra faceta interesante que Tito Martínez destaca a partir de 1 de Timoteo 2:5. Pablo llama a Cristo resucitado hombre. O sea, que incluso con ese cuerpo celestial no dejó su humanidad. Siguió siendo hombre, ¿no? Correcto. Siguió siendo hombre, aunque en un estado glorificado. Y el orden de los eventos es muy claro en la Biblia, tal como lo expone Martínez. Cristo resucitó primero, como esas primicias. Luego resucitarán los que son de Cristo. Pero atención aquí. ¿Cuándo? En su venida, no antes. Esto, desmonta la idea de que los creyentes ya resucitan al morir y van directamente al cielo. Ya. La resurrección física de los santos, enseña Pablo, ocurrirá cuando Jesús regrese. Y recordemos el punto central, que es importante repetirlo. Sí, dime. Cuando Jesús murió, fue sepultado y dejó de existir. No hubo vida consciente en un más allá. Volvió a la vida solo y únicamente cuando el Dios Padre lo resucitó físicamente al tercer día, dándole ese cuerpo glorioso de carne y hueso celestial. Clarísimo. Y para ir cerrando el cuadro, Pablo también menciona el fin, ¿no? Un tiempo posterior al milenio. Sí, cuando Cristo, habiendo reinado y vencido a todos sus enemigos, incluida la muerte, entregará el reino al Dios Padre.
para que Dios sea todo en todos. Vale. En resumen, la enseñanza bíblica, como la analiza Tito Martínez, presenta la resurrección de Cristo como un evento rotundamente físico, una obra poderosa del Dios Padre. El resultado fue un cuerpo glorioso, real, de carne y huesos, celestial. Este cuerpo no es solo la prueba de su victoria. Es el modelo. Es el modelo, exacto, y la garantía de la futura resurrección física de todos los creyentes. La distinción bíblica entre carnes celestiales y terrenales, entendiendo que carne y cuerpo son lo mismo en este contexto, es fundamental para captar esta realidad física y gloriosa que espera a los salvados. Pues nos deja pensando. Si la esperanza bíblica no es flotar como espíritus incorpóreos, sino recibir un cuerpo real, físico, tangible, aunque sea de naturaleza celestial e incorruptible, como el de Cristo, ¿cómo impacta eso nuestra visión de la eternidad? Y también, ¿qué valor le damos entonces a nuestra existencia presente, a nuestro cuerpo actual? Es algo para reflexionar. Este estudio, el de Tito Martínez, se sumerge en cómo argumenta Pablo y pone el foco sobre todo en cómo será ese cuerpo resucitado. Y también en esa distinción que hace la Biblia entre lo terrenal y lo celestial. Vamos, que busca aclarar qué quería decir Pablo realmente. Este estudio de Tito Martínez señala que en Corinto había gente que negaba la resurrección, ¿no? Y es curioso cómo Pablo, según ve Martínez el texto, usa una costumbre de allí, el bautismo por los muertos. Sí, una práctica que Martínez califica de ilógica, inventada por ellos. Claro, para mostrarles la contradicción. También pone su propio ejemplo, ¿no? Su sufrimiento. ¿Para qué sufrir tanto si luego no hay nada? O sea, negar la resurrección, según se lee aquí a Pablo, es como no conocer a Dios, es a seguir en el pecado. Y llegamos al punto central, a lo que enseña Pablo sobre el cuerpo resucitado, según lo desgrana Tito. Usa esa metáfora de la semilla, ¿verdad? Lo que siembras, el cuerpo mortal, bueno, no es lo mismo que lo que nace, el cuerpo resucitado. Esto indica, un cuerpo físico, pero transformado. Y aquí hay un pilar fundamental del análisis bíblico que Tito Martínez recalca una y otra vez. Para el apóstol Pablo, cuerpo y carne son sinónimos. Se usan de forma intercambiable. Él cita 1 Corintios 6:16, ¿recuerdas? Cuando Pablo dice que unirse a una prostituta es hacerse un cuerpo con ella, y justo después dice, los dos serán una sola carne. Ah, claro. Pues eso demuestra, según Martínez, que Pablo usa las dos palabras para decir lo mismo. Entender esto es, vital para interpretar bien lo que sigue sobre la resurrección. Entendido. Entonces, la conclusión de Martínez es que cuando Pablo, allá por el versículo 40, habla de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, en realidad está hablando de carnes celestiales y carnes terrenales. Exacto. Y las terrenales, las de los hombres, animales, peces, aves, las del versículo 39, esas son las corruptibles, las que tenemos ahora. Cuerpo que resucita será de carne celestial. O sea, una carne gloriosa, sí, incorruptible también, pero física. Visible. No algo etéreo, invisible. Martínez insiste mucho en esto, en que Pablo enseña que hay carnes celestiales y carnes terrenales. Y Pablo sigue. Habla de diferentes glorias, ¿no? Compara la del sol, la luna, las estrellas. Sí, y Martínez interpreta esa gloria como un resplandor, una luminosidad propia. Así que los cuerpos celestiales tendrán eso, un brillo distinto, superior, como el de Cristo resucitado. La transformación es radical. Dice, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. En deshonra resucita en gloria, en debilidad resucita en poder. Es un cambio total. Y siembra cuerpo animal, terrenal, y resucita cuerpo espiritual. Ojo aquí, Martínez aclara que espiritual no quiere decir inmaterial, no es un fantasma. Significa que es un cuerpo físico de esa carne celestial que decíamos, pero que está totalmente vivificado y gobernado por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Vale. Otro punto que destaca Tito Martínez. Pablo llama a Cristo resucitado el segundo hombre en el versículo 47 y dice que es del cielo. Ajá. Y esto se presenta como la prueba bíblica de que Cristo, después de resucitar, sigue siendo un hombre. Pero claro, un hombre celestial, incorruptible. Y por lo tanto, los creyentes que resuciten serán como Él, tendrán esa imagen del celestial. O sea, siguiendo la lógica de Pablo que expone Martínez, seguirán siendo humanos, varones, dice él específicamente, pero ya con cuerpos celestiales, gloriosos, físicos sí,
pero transformados. Hay un versículo que siempre genera debate, el 50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo lo enfoca Martínez? Pues mira, su interpretación es muy directa. Dice que Pablo ahí se refiere pero solo y exclusivamente a la carne y sangre terrenales, las corruptibles, las nuestras de ahora. Ah, vale. O sea, la limitación es para este tipo de carne y sangre. Exacto. Por eso, según Tito Martínez, decir que por ese versículo el cuerpo resucitado no tendrá carne celestial es, bueno, él lo considera una tergiversación de lo que Pablo está diciendo. Porque insiste Martínez, basándose en el texto, el propio Pablo iguala cuerpo y carne y distingue muy bien entre la carne terrenal, que no hereda, y la carne celestial, que es la de la resurrección. Entendido. Y ya para terminar, Pablo revela ese misterio del versículo 51. Sí. Que no todos morirán, pero todos sí o sí serán transformados. En un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando vuelva Cristo. Y los que estén vivos en ese momento, pues serán revestidos de inmortalidad directamente. Importante eso de revestidos. Sí, Martínez subraya que la inmortalidad no es algo que tengamos por naturaleza, sino que es un regalo, un don de Dios para los creyentes en ese momento final. Es la victoria total sobre el pecado, sobre la muerte. Gracias a Cristo, claro. Bueno, pues hemos repasado los puntos clave de este análisis de Tito Martínez sobre 1 Corintios 15. La idea central que extrae de la Biblia es esa. La resurrección implica una transformación física, real, a un cuerpo de carne celestial, un cuerpo glorioso, incorruptible, visible, como el de Cristo, el segundo hombre. Ajá. Y se insiste mucho en que el apóstol Pablo enseñó que hay carnes celestiales y terrenales, y que para él cuerpo y carne eran lo mismo. Desde luego, es una lectura muy pegada a la letra, muy concreta de lo que dice Pablo ahí, y deja una pregunta flotando, ¿no? Si la vida eterna incluye un cuerpo físico, tangible, aunque sea celestial y transformado, ¿cómo cambia eso la imagen que a veces tenemos de la eternidad como algo puramente, no sé, etéreo, inmaterial? Da que pensar, sí. Una perspectiva diferente sobre el futuro que describe la Biblia. Implicación final que plantea este estudio es potente, ¿eh? La victoria sobre la muerte y el pecado no es solo algo abstracto, sino que se hace real, se materializa en esa transformación del cuerpo. Garantiza una vida futura tangible, gloriosa en el reino. Exactamente. Una existencia real, física, celestial, gracias al poder del Padre. Muy interesante el análisis. Para quienes quieran profundizar más, este estudio bíblico detallado de Tito Martínez está publicado en su sitio web. Es las21tesisdetito.com. Y también está en su canal de YouTube, ¿verdad? Sí, también en YouTube. Y para facilitar las cosas, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. O sea, pide varias cosas. Claro, es un pack completo de interacción en YouTube. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Y es interesante ver el por qué, ¿no? El motivo que da el propio Martínez. Sí, ¿qué dice él? Pues mira, cito sus palabras. Dice que el objetivo es que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. O sea, que lo conecta directamente. Las acciones en redes Totalmente. para difundir lo que él llama la verdadera doctrina. Tito Martínez añade otra cosita. ¿Así? ¿Qué más? Pide activar las notificaciones. Lo dice así, leo de nuevo. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Ah, claro. La campanita. Para asegurar que la gente vuelva. Eso es. Busca pues una audiencia constante, fiel, que no se pierda nada de lo que publique. Quiere ese canal siempre abierto. Sí, fidelizar. Construir y mantener esa audiencia activa. Y fíjate, el cierre del mensaje también dice mucho sobre cómo ve a su comunidad. ¿El saludo final te refieres? Sí, Martínez acaba con un saludo muy específico. Dice, gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Es decir, en la verdadera doctrina. Es una definición muy clara. Clarísima. Ahí te dice quiénes son para él los verdaderos hermanos, los que siguen lo que él considera la verdadera doctrina. Está marcando una línea, vamos. Sí. Es delimitar su círculo más cercano, ¿no?
basándose en si comparten o no su doctrina. Totalmente. Pero justo después, tiene unas palabras para los demás, para los que no están en ese grupo. Ah, mira. Añade, y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad. O sea, que distingue. Sí, es un mensaje diferente. Un deseo para los que están fuera de ese núcleo de verdaderos hermanos que acaba de nombrar. Reconoce como dos tipos de audiencia, ¿no? Así es, establece esa diferencia. Por un lado, su grupo, los que están dentro de su doctrina, y por otro, pues un deseo más general para los que buscan, digamos, fuera de ese círculo. Bueno, pues si intentamos resumir lo clave de estos extractos de Tito Martínez, A ver, tenemos una mezcla muy clara de instrucciones directas para YouTube, suscribirse, like, compartir, activar la campana, tal como él lo dice textualmente. Y un propósito muy explícito detrás. la difusión de su doctrina. Exacto, de lo que él llama la verdadera doctrina. Y además, usa el final para definir bien quién es de los suyos, quién es verdadero hermano. Ajá. Es casi como un pequeño manual de uso de YouTube para construir y acotar una comunidad de fe muy específica. Totalmente de acuerdo. Se ve muy claro en las palabras de Martínez cómo se junta todo, ¿no? Las acciones digitales, los clics en YouTube, con la estrategia para propagar un sistema de creencias muy concreto. Sí, Y no solo eso, sino que esas mismas herramientas y cómo las usa en su mensaje sirven para poner límites a la comunidad, para decir quién está dentro. los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, según él. Exacto, según su definición, y quién está fuera. Es un ejemplo muy, muy claro de cómo la tecnología de hoy no es solo un altavoz para mensajes religiosos. Va más allá. Sí, en manos de comunicadores como Tito Martínez se convierte también en una forma de definir y reforzar la identidad, la pertenencia a un grupo de fe particular. Interesante. La verdad es que sí. Nos deja pensando en cómo estas plataformas digitales están cambiando las dinámicas de las comunidades religiosas y cómo se difunden sus ideas hoy en día.